es este cuerpo que tenemos aquí? ¿Por qué vino a la existencia? Así también digo a ustedes, que solo entendiendo esos misterios del Viernes Santo, tan fundamentales para los trabajadores de la gran obra, se logra la cristificación, la autorrealización íntima del ser. Esto es cuestión de sexo, de fuerza erótica, de ondulaciones cósmicas de amor, de emoción trascendental y de gran voluntad. Por ese camino, trabajando, se hace oro, y el que llega a tener oro es inmensamente rico. Mediante el oro puede uno mandar a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Quien tiene vehículos existenciales de oro, es el amo, rey y señor del universo, según la orden de Melquisedec. Mas, si uno no tiene oro en su interior, es un cuitado, un miserable, un desnudo, aunque se crea muy rico y poderoso. Así pues, el objetivo de nuestros estudios es uno, fabricar oro. Se llega a fabricar oro cuando se conoce el misterio del bautismo, que como les he dicho es un pacto de magia sexual. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Pero eso sí, tienen todos perfecto derecho a preguntar, porque no quiero que queden con dudas de ninguna especie, y lo que no hayan entendido, será explicado. Estudiante. Venerable maestro, ¿cómo podría uno percatarse cuando ha llegado a la destrucción del lingam o el vaso hermético? Maestro. Los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si, por ejemplo, un hombre quiere trabajar con su esposa sacerdotisa y el estado de salud o estado fisiológico de ella no sirve para eso, si ya pasó sus funciones sexuales, si ya no puede trabajar, se dice que el vaso hermético ha sido destruido. Y así se representa en alquimia, vaso hermético destruido. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Venerable maestro, ya que usted dice que el mercurio seco son los yous, y en el caso del azufre arsenicado, ¿qué sería y cómo se logra destruir eso? Maestro. El azufre arsenicado es el fuego venenoso animal, que todo el mundo carga en sus infiernos atómicos, un fuego bestial, inmundo, abominable. Todo ser humano lo carga, y en ese tipo de fuego animal hay muchos agregados psíquicos vivientes que pertenecen al mundo de 96 leyes, o mundo infernal. ¿Cómo se elimina ese azufre venenoso o arsenicado? Pues hombre, trabajando en forma pura y limpia, eliminando el mismo mercurio seco, por el mismo camino queda eliminado el azufre venenoso. Al eliminarse el mercurio seco, el azufre venenoso queda eliminado de hecho. Eso es todo. Estudiante. Venerable, si el vaso hermético destruido en una persona no puede ser ya reconstruido, ¿cómo esa persona puede trabajar en la gran obra? Maestro. Entiéndase por vaso hermético, en este caso alquimista, el yoni, que como se sabe no es el lingam. Estudiante. Me refiero al yoni. Maestro. Un yoni destruido no sirve para la gran obra. Si un alquimista tiene en su laboratorio un vaso y se le rompe, pues tiene que conseguir un nuevo vaso. Pero como quiera que las leyes son muy sagradas, sucede que el primer vaso está cargado de cierta fuerza, de cierta radiación, y esa radiación ha impregnado al alquimista. Se hace necesario que pase un tiempo, no menor de 3 años, para que el alquimista pueda conseguir un vaso nuevo, si es que no quiere un cortocircuito dentro de su sistema central espinal, porque un cortocircuito puede quemarle un alambre del laboratorio, y en ese caso, el fuego. El azufre y el mercurio bajan, descienden y hay hasta una reducción metálica. En otros términos se diría que el alquimista se ha ido de cabeza al abismo. Estudiante. Y en caso maestro, físicamente, quien posea su vaso, pues, dañado, ¿cómo puede trabajar en la gran obra? Maestro. Repite, con más claridad. Estudiante. O sea, el elemento femenino tiene sus órganos creadores, dijéramos, dañados, están atrofiados, están dañados, pero entonces, esa persona, ese elemento femenino está trabajando en la gran obra. ¿Cómo puede continuar si se le dañaron, pues, sus órganos? Maestro. No es posible, no puede continuar. Es como si el elemento masculino, el alquimista, destruyera su lingam generador. En este caso tampoco puede trabajar en la gran obra. ¿Cómo haría? Necesitaría cambiar de cuerpo para trabajar. Es decir, si el lingam generador queda destruido,
cómo trabaja? ¿O cómo trabajaría, por ejemplo, un individuo a quien le castraran? En este caso, pues, hay un fracaso. Estudiante. ¿Por qué causa se dañaría el vaso hermético? Maestro. Puede dañarse por accidente, puede dañarse por la edad, puede dañarse por el karma. Si no sirve ese vaso para el laboratorio, pues el alquimista tiene que utilizar un nuevo vaso hermético, y en eso no hay delito. Delito hubiese si el alquimista, teniendo un vaso correcto, hermético, menospreciara tal vaso y lo tirara fuera para tomar uno nuevo. En eso sí habría delito. Estudiante. Venerable maestro, y en caso de que fuera lo contrario, que a la mujer se le dañara el lingam para trabajar. Maestro. Pues en este caso, la mujer está trabajando con un varón idóneo, todo marcha bien, pero si el varón no le sirve, pues todo marcha mal. Estudiante. ¿Y se operaría igualmente, como operaría el alquimista en el caso citado, no? Maestro. Pues la ley, la justicia humana misma, tiene sus postulados. Si un hombre, por ejemplo, es impotente y la mujer se queja ante la ley, pues indubitablemente recibe carta de divorcio, eso es obvio. Si un hombre no cumple sus deberes para con la mujer, sus deberes sexuales, y la mujer se queja, eso es motivo más que suficiente para divorcio. Así pues, si una mujer está trabajando en la gran obra y no sirve el alquimista, no dispone ella de un lingam generador, de una lanza para los misterios, de una lanza con la cual pueda combatir a los agregados psíquicos, de una lanza con la cual pueda herir el costado de Lucifer, pues, en ese caso, se encuentra ella ante un dilema. Ante el dilema de tener que desposarse nuevamente con un alquimista idóneo, o de tener que aguardar hasta una futura existencia. En tal caso, cualquiera de esas dos resoluciones resulta justa, eso es obvio. Estudiante. En este caso se presenta por karma, venerable maestro, ¿se podría esperar hasta que alguna de esas personas cancelara la deuda? Maestro. Sí, puede esperar, perfectamente bien. También un alquimista, que ha perdido el vaso hermético, puede esperar si quiere hasta la futura existencia, o aguardar 50 existencias hasta que encuentre un vaso bueno, pero eso sería el colmo de los colmos, ¿no? Lo mejor es que el iniciado deje toda clase de sentimentalismos morbosos y tome un vaso hermético idóneo para el trabajo en el laboratorio. Nosotros debemos dejar aquí las actitudes pesimistas, dijéramos, el tamas de la inercia, esa especie de flojera mental o espiritual que tanto abunda en las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, eso es claro. Estudiante. Maestro, y en el caso de que el vaso hermético está bueno, pero la dama no quiere colaborar en la fragua, y ya lleva determinado tiempo de no colaborarle al esposo, en este caso, ¿qué puede hacer el esposo, si el vaso está bueno? Maestro. Pues hombre, si el vaso está bueno, pero si ella no quiere trabajar en la gran obra, si no le da por trabajar, iba a decir un término un poco más duro, pero se saldría del concepto cátedra. Naturalmente no le queda más remedio al alquimista sino buscar un vaso hermético, idóneo, que sirva, alguien que colabore, que coopere. Pero eso no podría hacerlo sino después de varios años de duros ruegos y súplicas a la esposa sacerdotisa para que coopere. Porque escrito está que solo por causa de fornicación se le debe dar a la mujer, dijéramos, divorcio, si hay fornicación. De manera que si la mujer fornica, hay derecho. Si una mujer quiere que el alquimista fornique y el alquimista quiere autorrealizarse, y ella lo que quiere es fornicar, ahí se le debe dar carta de divorcio inmediatamente para que fornique con otro, pero no con el alquimista. Aquí en esto una de dos, o nos resolvemos a entrar al reino por asalto, o fracasamos. El reino se toma por asalto, los valientes lo han tomado. Si no se procede así, se fracasa. Estando precisamente yo en los mundos superiores de conciencia cósmica, hube de solicitar al Padre, me mostrara la síntesis de mis trabajos más recientes en la fragua encendida de Vulcano. Entonces el Padre me llevó a una gran ciudad, una de esas ciudades giñas o ciudades mágicas, de las cuales hay 4 importantes en Europa. Nosotros tenemos una en Yucatán, fundada antiguamente por los Tuatha de Danann, que fueron entre otras cosas grandes viajeros giñas. Bien, allí encontré a muchos adeptos, adeptos de distintos grados de esplendor, hasta encontré adeptus exemptus. ¿Ustedes saben lo que es adeptus exemptus?
Significa adeptos exentos ya de karma, que no debe karma, en esoterismo se dice adeptus exemptus. Claro, entre todos organizamos una excursión a la cima de la montaña del ser, grandiosa fue tal excursión. En los mundos superiores de conciencia cósmica se pasa por vivencias trascendentales, divinales, formidables. Cuando conseguimos llegar a la cima con el ánimo de encontrarnos con Io de Ebe, el anciano de los días, entonces tuvimos la grata sorpresa de hallarle transformado en una palmera elevadísima. La palma es el símbolo de la victoria del Crestos. Todos los adeptos se prosternaron en tierra para rendir culto a Io de Ebe. Sabía que esa palmera era mi real ser, el anciano de los días, el interior de mi interior, para hablarles, esta vez, a ustedes, en el lenguaje de la Pistis Sophia, que es un lenguaje esotérico, simbólico, alegórico. Claro, yo avance. Como quiera que el cuerpo astral tiene cierta elasticidad, ductilidad, no me fue difícil aumentarle su tamaño para tomar aquella palmera por aquí, como quien dice por el cuello, y asirla con fuerza hacia mí, hacia mi pecho, y acariciar sus hojas, sus ramas. Aquellos adeptos venerables, venerabilísimos, me miraron con terror, no se oyó sino un clamor. Se asombraron al ver cómo tomaba yo al anciano de los días, nada menos, en esa forma. Más luego la palmera se transformó en una gran torre, en la torre de mi templo interior, de mi propia catedral. Esa torre corresponde a la cabeza de lo divinal. Estaba tatuada, toda llena de piedras preciosas. Y los ojos eran los de la mismísima divinidad, y tenía brazos, como brazos de hombre, mas eran brazos de Dios.